Nadie podría haber imaginado que una cafetera, un milagro tecnológico llegado desde Colombia, cambiaría de forma tan radical la vida de una mujer que ya empezaba a ver cómo sus recuerdos se desvanecían. Esta es la historia de cómo la tecnología colombiana y la cultura de nuestro café cruzaron el océano para devolverle la alegría de vivir a una abuela. Un relato que les llegará al corazón. La protagonista de esta increíble historia es Emily, una mujer inglesa de 32 años que vive en un tranquilo barrio residencial en las afueras de Londres con su esposo, James. Llevaban 5 años de casados y su vida era serena y feliz. James trabajaba en una compañía de comercio internacional y, como responsable de la región de América Latina, sus viajes de negocios al extranjero no eran ninguna rareza. Una tarde, al volver del trabajo, James se dirigió a Emily con una expresión mucho más iluminada que de costumbre. Emily, el mes que viene me voy de viaje a Bogotá por 2 semanas. Al escuchar esas palabras, una idea brillante se encendió en la mente de Emily. La verdad era que tenía una cantidad considerable de días de vacaciones acumulados que no había podido usar. Siempre había sentido una fascinación especial por Colombia. Su cultura vibrante, sus paisajes de ensueño y, por supuesto, su comida deliciosa. Era un lugar que siempre había soñado con visitar. Oye, James, ¿crees que podría ir contigo? Mientras tú estás en tus reuniones, yo podría disfrutar haciendo turismo por mi cuenta. James asintió con una sonrisa de complicidad. Y así, sin más, se decidió el que sería el primer viaje de Emily a la tierra del café. Inmediatamente, comenzaron a organizar los vuelos y a reservar el hotel. Emily compró varias guías de viaje y, mientras investigaba los lugares turísticos de Bogotá, esperaba con una ilusión creciente el día de su partida. Sin embargo, una noche, faltando solo 2 semanas para el viaje, su teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de su madre, Catherine. Era extraño que su madre, con quien solía hablar tranquilamente los fines de semana, la llamara en una noche-día laboral. Emily, ¿estás ocupada? Necesito hablar contigo un momento. La voz de su madre al otro lado de la línea sonaba apagada, cargada de una extraña pesadumbre. Con un nudo en el estómago, Emily se sentó en el sofá. ¿Qué pasa, mamá? ¿Ocurrió algo? Es sobre la abuela. Lo que su madre le contó a continuación fue un golpe que le oprimió el corazón. Su abuela, Margaret, de 82 años, vivía en casa de Catherine desde que el abuelo había fallecido. Pero últimamente, su comportamiento se había vuelto cada vez más preocupante. Últimamente repite las mismas historias una y otra vez. Me pregunta algo que acabamos de hablar como si fuera la primera vez. Además, hay días en que ni siquiera recuerda si ya desayunó o no. Su madre le contó que, tras consultar a un médico, le dijeron que era posible que sus capacidades de memoria y juicio estuvieran empezando a deteriorarse. Podría ser, le advirtieron, la fase inicial de lo que se conoce como demencia. Al oír esas palabras, a Emily le dolió el alma. Margaret era una figura insustituible en su vida. Cuando era niña y sus padres trabajaban hasta tarde, Emily pasaba las tardes y los fines de semana en casa de su abuela. Cada vez que iba a su casa, ella la recibía con un calor que reconfortaba el alma. Pero lo que más atesoraba en su memoria era el sabor del tinto que Margaret le preparaba. Porque Margaret tenía todo un ritual para hacer café, un arte que dominaba con una pasión casi sagrada. La selección de los granos, la temperatura del agua, el tiempo exacto de colado en su vieja greca cuidaba cada detalle con una devoción absoluta para crear la taza de tinto perfecta. Y ese café, servido junto a sus almojábanas caseras recién horneadas, era el paraíso. Disfrutar de esa combinación era el momento favorito de Emily. Abuela, ¿y el café? Todavía lo prepara ella misma. Cuando Emily preguntó, su madre soltó un profundo suspiro. De hecho, le hemos pedido que ya no caliente agua. ¿Pero por qué? El mes pasado, dejó la greca en el fogón y se olvidó por completo. No se dio cuenta hasta que toda el agua se había evaporado. Empezó a salir humo, casi tuvimos un incendio. Desde entonces, nos da pánico dejar que use la estufa.
Emily se quedó sin palabras. Para Margaret, preparar café no era una simple tarea doméstica. Era una costumbre sagrada que había mantenido durante décadas, un acto que le daba estructura y sentido a su vida. Su día comenzaba con el aroma del tinto de la mañana y encontraba un respiro en la pausa del café de la tarde. Qué tan sola y vacía debía sentirse ahora que le habían arrebatado ese placer. Ahora pasa casi todo el día con la mirada perdida. Ve la televisión sin reaccionar, y cuando le hablo, parece que su mente está en otro lugar. ¿Ha perdido toda su vitalidad? La voz de su madre estaba teñida de una profunda preocupación y tristeza. Después de colgar, Emily se quedó inmóvil en el sofá, paralizada. Pensar en Margaret, tan lejos, le partía el alma. La emoción por su viaje a Colombia se había evaporado, y ahora solo podía pensar en su abuela. Había algo que pudiera hacer por ella. Por más que le daba vueltas, no encontraba una respuesta. Y así, con una vaga sensación de angustia y nostalgia en el pecho, llegó el día de su partida hacia Colombia. Tras un vuelo de casi 12 horas, Emily y James aterrizaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Pisar por primera vez suelo colombiano fue una explosión de sensaciones nuevas. La vibrante energía de la ciudad, un sistema de transporte que se movía con un ritmo propio, y una calidez en el ambiente que se sentía en todas partes. Emily estaba maravillada con cada detalle que captaban sus ojos. Durante la semana, mientras James trabajaba, Emily exploró Bogotá por su cuenta. La majestuosidad de Monserrate, el encanto colonial de la Candelaria, el bullicio de la zona T. Cada lugar que visitaba era un nuevo descubrimiento, y sus días se llenaron de experiencias inolvidables. Sin embargo, mientras disfrutaba del viaje, en un rincón de su mente, el recuerdo de Margaret siempre estaba presente. ¿Cómo estará mi abuela en Inglaterra?, se preguntaba en momentos de calma. El sábado, en el 6º día de su estancia, James por fin tuvo un día libre. Un colega de la oficina, Mateo, me recomendó una tienda de café de especialidad increíble. ¿Te gustaría que fuéramos? Tomaron un par de transportes y llegaron a una pequeña tienda de café ubicada en una calle adoquinada con un aire de pueblo antiguo. Al cruzar el umbral, un aroma celestial a café recién tostado los envolvió. La dueña, doña Elena, una mujer de unos 50 y tantos años con una sonrisa que irradiaba bondad, los recibió con un inglés chapurreado pero lleno de calidez. Bienvenidos. Si gustan, les ofrezco un cafecito para que prueben. Lo primero que les sirvió fue un café de origen único. Mientras vertía el agua caliente sobre el filtro, doña Elena les explicó. El café que toman en Europa a veces se prepara con agua hirviendo, ¿cierto? Pero nuestro café colombiano de especialidad se prepara con el agua a una temperatura un poquito más baja. Así evitamos el amargor y resaltamos todo el dulzor y las notas frutales que tiene el grano. Cuando Emily llevó la taza a sus labios, un sabor que nunca antes había experimentado inundó su paladar. No tenía azúcar, pero poseía un dulzor suave y complejo. Era un sabor delicado, completamente diferente al café que conocía. Para nosotros los colombianos, preparar un café es un acto muy especial. Cuando le preparamos un café a alguien, lo hacemos pensando en esa persona, entregándole todo nuestro cariño en esa taza. Al escuchar esas palabras, la imagen de Margaret apareció de inmediato en la mente de Emily. Estaba segura de que su abuela sentía exactamente lo mismo cuando le preparaba su tinto. Al pensar en ello, su rostro se ensombreció. James, al notar el cambio en su expresión, le explicó a doña Elena la situación de Margaret. Le contó que preparar café era la pasión de su vida, del peligroso incidente con la greca, y de cómo ahora le habían prohibido calentar agua. Doña Elena escuchó la historia con una atención profunda y, después de un momento, dijo: Ah, pero para eso existe la tecnología de mi tierra. ¿Han oído hablar de las grecas eléctricas inteligentes colombianas? No usan fuego, son completamente seguras y tienen un montón de funciones pensadas para que nuestros abuelitos puedan usarlas sin ningún problema. Los ojos de Emily se iluminaron. Eso significa que Margaret podría volver a preparar café. Días después, con la ayuda de Mateo,
los tres se dirigieron a un gran almacén de tecnología en un centro comercial de Bogotá. La sección de cafeteras era un mundo aparte, con docenas de modelos exhibidos. No puedo creer que haya tantos tipos solo de cafeteras. Mateo les explicó con una sonrisa de orgullo. Parce, es que los colombianos tomamos tinto a toda hora. La cafetera es un artículo de primera necesidad en cualquier casa. Y como en Colombia la familia es lo más importante, nuestros ingenieros han desarrollado productos increíbles para que nuestros mayores vivan seguros y felices. Un vendedor les mostró un modelo diseñado para exportación. Como el voltaje en Colombia es de 110 voltios y en el Reino Unido de 240 voltios, necesitaban un modelo especial. Compraron también un adaptador de corriente. El vendedor les detalló las características del producto, mientras Mateo traducía para ellos. El cuerpo de la cafetera tenía una doble pared para que el exterior nunca se calentara al tacto. El agua se servía con solo presionar un botón, así que no había necesidad de levantar la pesada jarra. Tenía una función de bloqueo para evitar que se activara por accidente. Su diseño reducía el vapor para prevenir quemaduras y, lo más asombroso, su estructura era antiderrames, incluso si llegaba a volcarse. En Colombia tuvimos un tiempo en que los accidentes de quemaduras en personas mayores eran un problema serio, y eso motivó a nuestros fabricantes a trabajar sin descanso para mejorar la seguridad. Todo ese esfuerzo y ese cariño están metidos en esta greca. Emily decidió comprarla sin dudarlo un segundo. Jamás imaginó que un solo aparato pudiera contener tanta consideración y tanto amor. Después, volvieron a la tienda de doña Elena para contarle la noticia. Ella se alegró enormemente y les recomendó que llevaran también café y dulces colombianos. Sería maravilloso que con su nueva cafetera, probara también un nuevo café. Emily escogió un café Geisha y un bourbon rosado. Y para acompañar, compró achiras y un tarro grande de arequipe. Todo eran cosas que sabía que harían inmensamente feliz a Margaret. Ojalá su abuelita pueda volver a disfrutar de la calidez de un buen cafecito. Las palabras de doña Elena se grabaron a fuego en el corazón de Emily. Las 2 semanas en Colombia pasaron en un suspiro. Emily y James regresaron a Inglaterra con las maletas repletas de regalos para Margaret. La cafetera inteligente, los paquetes de café de especialidad, los dulces, cada cosa había sido escogida pensando en la sonrisa de su abuela. Al llegar a casa y desempacar, Emily preparó de inmediato el envío para Margaret. Envolvió la cafetera con sumo cuidado en material protector y colocó el café y los dulces en una caja para que no se dañaran. Al día siguiente, lo envió por correo a casa de su madre, Catherine. Esa noche, Emily llamó a su mamá. «Mamá, creo que en un par de días llegará un paquete. Son unas cosas que compré en Colombia. Quiero que se las des a la abuela». Al otro lado de la línea, la voz de su madre sonó un poco más animada. «Ay, un regalo de Colombia. Seguro que a la abuela le encantará». Emily le explicó lo de la cafetera eléctrica. Le contó que era segura porque no usaba fuego, que servía el agua con solo un botón y que estaba diseñada con todo tipo de detalles pensados para personas mayores. Su madre la escuchaba con interés, pero al mismo tiempo, dejó escapar una voz cargada de preocupación. «Es un regalo precioso, hija. Pero últimamente, la abuela no muestra interés por absolutamente nada. Ojalá esto la alegre un poco». Emily también sintió una punzada de incertidumbre, pero decidió aferrarse a la esperanza de volver a ver sonreír a su abuela. Unos días después, recibió una llamada de su madre. Miró el reloj, apenas eran las 7 de la mañana. ¿Por qué la llamaría tan temprano? ¿Habría pasado algo? «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a estas horas?». Apenas contestó, la voz eufórica de su madre estalló en su oído. «Emily, es increíble. La abuela ha cambiado». ¿De qué estás hablando? La abuela empezó a preparar café por su cuenta. Por un instante, Emily no podía creer lo que oía. ¿De verdad? ¿Está usando la cafetera que le mandé? Sí. Ayer por la tarde,
mientras yo leía el manual de instrucciones, la abuela se acercó y se sentó a mi lado. Estábamos viendo el manual juntas cuando, de repente, cogió una de las bolsas de café colombiano. Según le contó Catherine, Margaret abrió la bolsa y aspiró profundamente el aroma de los granos. En ese preciso instante, la expresión de Margaret se transformó. Puso una cara que no te puedo describir. Era una mezcla de nostalgia, de melancolía, pero también había una chispa de alegría. Y entonces dijo, yo también quiero preparar café. Catherine, aunque sorprendida, repasó con Margaret las instrucciones para usar la cafetera. Encenderla, seleccionar la temperatura, esperar a que el agua calentara. Margaret, con una expresión de profunda concentración, intentaba memorizar cada paso. Tenías que haber visto la cara de la abuela cuando el agua estuvo lista. Sus ojos brillaban como los de una niña. Margaret sirvió el café en su taza, la sostuvo con ambas manos como si fuera un tesoro y disfrutó lentamente de su aroma. Luego, después de dar un sorbo, susurró: «A este aroma. Lo recuerdo perfectamente». Emily apretaba el teléfono con fuerza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Y eso no es todo. Esta mañana también preparó café ya sola. Cuando me levanté y fui a la sala, ya estaba de pie frente a la cafetera. «Buenos días, Catherine. Ya preparé el café», me dijo. «No puedo creerlo, es increíble. Yo también estoy en shock». Hacía meses que no veía a la abuela tan llena de vida. Después de colgar, Emily le contó todo a James de inmediato. Y decidieron que irían a visitar a Margaret el próximo fin de semana. El sábado por la mañana, Emily condujo hasta la casa de Catherine. Al abrir la puerta principal, un delicado aroma café recién hecho flotaba en el aire. Al entrar en la sala, Emily presenció una escena que jamás habría podido imaginar. Margaret estaba de pie frente a la cafetera eléctrica. Sostenía una taza en sus manos y bebía su café con una expresión de serenidad absoluta. «Abuela». Cuando Emily la llamó, Margaret levantó la vista y le sonrió. Era la misma sonrisa cálida que Emily recordaba de su infancia. «Emily, qué bueno que viniste. Te preparo un cafecito. Siéntate y espera un momento». Margaret manejó la cafetera con la destreza de quien lo ha hecho toda la vida y sirvió el agua caliente. Emily, incapaz de creer lo que veían sus ojos, simplemente la observaba en silencio. «Abuela, ¿ya te aprendiste a usar la cafetera?» «Bueno, al principio me costó un poco, pero después de intentarlo varias veces, le cogí el truco. Es una maravilla que se pueda elegir la temperatura. Este café, por ejemplo, sabe mejor con el agua un poquito menos caliente». Diciendo esto, Margaret le ofreció una taza de café a Emily. De la taza emanaba un aroma suave y reconfortante. «Gracias, abuela». Mientras bebían el café juntas, Emily le preguntó a Margaret: «Oye, abuela. El otro día, cuando oliste este café, dijiste que te resultaba familiar. ¿Por qué?» Margaret hizo una pausa, mirando a un punto lejano, y comenzó a hablar. «La verdad, Emily, es que cuando era joven, viví un tiempo en Colombia». «¿Qué? ¿De verdad?» Emily no salía de su asombro. Jamás en su vida había escuchado esa historia. Fue en la década de 1960. En esa época, yo estudiaba arte latinoamericano en la universidad y me fui un año de intercambio a Manizales, en el corazón de la zona cafetera. Eran tiempos en que casi ningún inglés se atrevía a viajar a Colombia. Margaret comenzó a relatar los recuerdos de aquella época. La vida en un país desconocido, la barrera del idioma. Y a pesar de todo, la increíble calidez de la gente colombiana que la acogió como a una más de la familia. Lo que más recuerdo con cariño era el tinto que la familia de la finca donde me hospedaba me preparaba siempre. Cada tarde, la señora de la casa preparaba el café. Al principio me parecía amargo, pero poco a poco me fue encantando. Ese momento tranquilo del café se convirtió en mi refugio, en mi ancla.
Una fina capa de lágrimas brillaba en los ojos de Margaret. En el momento en que olí el café que me enviaste, todos esos recuerdos volvieron de golpe. Las calles de Manizales, la gente tan amable, la hora del tinto al atardecer, lo recordé todo con una claridad asombrosa. Emily tomó la mano de su abuela. El café que había comprado en Colombia había despertado los recuerdos más preciados que dormían en lo más profundo del corazón de Margaret. A partir de ese día, el cambio en Margaret fue tan radical que dejó a toda la familia boquiabierta. Comenzó a empezar cada día con su ritual, calentar agua en su cafetera eléctrica y preparar un café colombiano. Al principio, Catherine la ayudaba, pero en cuestión de días, ya la manejaba a la perfección por sí misma. Con este botón se cambia la temperatura. El café colombiano queda mejor un poco más frío. Pero para el té, el secreto es que el agua esté bien caliente. Margaret le explicaba con orgullo a Catherine mientras le preparaba una taza de té. Probar de nuevo el té de Margaret, después de tanto tiempo, fue como volver al pasado. Sabía exactamente igual que siempre. Catherine no pudo evitar que se le escaparan las lágrimas. Pero los cambios no terminaron ahí. Un día, Margaret se plantó en la cocina y empezó a hornear. Eran almojábanas. Hacía años que no las preparaba, pero sus manos parecían recordarlo todo. Del horno salía un aroma delicioso y las almojábanas que sacó estaban tan esponjosas y perfectas como siempre. Un buen cafecito necesita algo para acompañar, ¿no crees? Los dulces que me enviaste de Colombia estaban riquísimos, pero me entraron ganas de hacer algo yo misma. Margaret empezó a interesarse también por la repostería colombiana. Mientras comía las achiras que Emily le había enviado, se le oía murmurar para sí misma, ¿y esto cómo se hará? Y un fin de semana, Margaret le pidió un favor a Catherine. En Londres hay una tienda que vende productos latinos, ¿verdad? ¿Podrías llevarme? Catherine se quedó de piedra. En los últimos meses, Margaret se había negado rotundamente a salir de casa. Pero la mirada de su madre era seria y decidida. Las dos visitaron una tienda especializada en productos colombianos en el centro de Londres. Apenas puso un pie dentro, los ojos de Margaret se iluminaron como los de una niña que ha encontrado un tesoro. Había estantes repletos de diferentes marcas de café colombiano, dulces que nunca había visto, y hermosas tazas de cerámica. Margaret cogía un producto tras otro y le pedía a Catherine que le explicara qué era. ¿Y esto qué es? Aquí dice, bocadillo. No estoy muy segura, mamá. Le preguntamos al dependiente. De vuelta a casa, Margaret susurró pensativa. Quisiera volver a Colombia otra vez. Al escuchar esas palabras, Catherine tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar. Su madre, que había estado sumida en la apatía más absoluta, estaba hablando de sueños para el futuro. Pero el desafío de Margaret no se detuvo ahí. Para sorpresa de todos, comenzó a estudiar español por Internet. Con la ayuda de Emily, aprendió a usar una tablet y ahora dedica un rato cada día a aprender el idioma. El poco español que aprendí cuando era joven se me olvidó por completo, pero voy a empezar de nuevo desde cero. Quiero poder hablarlo cuando vuelva a Colombia algún día. Ver a Margaret inclinada sobre su cuaderno de caligrafía, practicando las letras, era ver a una persona rebosante de vida. Después de 2 meses de estos continuos cambios, llegó el día del chequeo médico periódico de Margaret. El resultado dejó a toda la familia atónita. El médico les informó que el deterioro cognitivo de Margaret no solo se había frenado, sino que, de hecho, se observaban signos de mejoría. Sinceramente, es muy raro ver un caso con una mejoría tan notable. ¿Ha habido algún cambio en su vida diaria? Cuando Catherine le explicó lo de la cafetera eléctrica, su nuevo hábito de preparar café todos los días y que había empezado a estudiar español, el médico asintió profundamente. Entiendo. Realizar una tarea con pasos definidos cada día, aprender a manejar un aparato nuevo, estudiar un idioma extranjero, todo eso proporciona excelentes estímulos para el cerebro. Pero lo más importante de todo es que su madre ha encontrado algo que quiere hacer. Encontrar una nueva pasión,
una nueva razón para vivir, ha sido sin duda la mejor medicina. Emily, al escuchar este informe por teléfono, no podía contener las lágrimas. ¿Quién iba a decir que aquella cafetera que encontró en Bogotá provocaría un cambio tan profundo en su abuela? Si no hubieran conocido a doña Elena, si Mateo no los hubiera llevado a aquel almacén, la Margaret de hoy no existiría. Una serie de coincidencias afortunadas y la amabilidad de muchas personas se unieron para que Margaret volviera a brillar. Tiempo después, Emily le escribió una carta a doña Elena, la dueña de la tienda de café en Bogotá, para contarle sobre la increíble transformación de Margaret. Era una carta escrita en un español algo torpe, mezclado con inglés, pero cada palabra estaba impregnada de gratitud. Unas semanas más tarde, llegó una respuesta de Colombia. Saber que su abuelita ha recuperado la alegría me llena el corazón. El acto de preparar un café tiene un poder mágico que sana el alma y nos da fuerzas para vivir. Esperamos con todo el cariño del mundo el día en que su abuela pueda volver a visitar Colombia. Mientras leía la carta, Emily recordó las palabras de doña Elena: la hora del café es un tiempo para pensar en las personas que amamos. ¿En qué pensaría Margaret cada día mientras preparaba su café? Quizás en sus recuerdos de una Colombia lejana. Quizás en los momentos vividos con su esposo fallecido. Y seguro, en el amor por su familia. Tal vez en cada taza de café se mezclan todos esos sentimientos. Una sola cafetera cruzó el océano para cambiar la vida de una abuela. Pero no fue una simple coincidencia. Fue la culminación de algo que Colombia, como nación, ha construido a lo largo de los años con esfuerzo y dedicación. Colombia se enfrenta, como muchos países, al desafío de una población que envejece. Pero ante este reto, los colombianos han respondido con ingenio y corazón. Han seguido creando productos que persiguen la comodidad y reducen los peligros, para que nuestros mayores puedan vivir con tranquilidad. Una estructura que no se calienta por fuera, un mecanismo que funciona con un solo botón, funciones de seguridad para evitar accidentes. Las innumerables innovaciones contenidas en una sola cafetera nacieron del deseo de velar por la seguridad y la felicidad de alguien. Y la cultura del café en Colombia no es solo una costumbre. Es pensar en el otro, es poner el corazón en cada taza que se sirve. En ese acto sobrevive el espíritu de calidez y hospitalidad que tanto valoramos los colombianos. La tecnología y la cultura de Colombia devolvieron la sonrisa a una abuela en la lejana Inglaterra. Pensar que una cafetera, algo que usamos a diario sin darle mayor importancia, está iluminando la vida de alguien al otro lado del mundo, nos hace valorar de nuevo la herencia que hemos recibido como colombianos. El simple acto cotidiano de preparar un café encierra la ternura de pensar en el otro, el calor que une los corazones y el poder que conecta a las personas. ¿No deberíamos sentirnos orgullosos de haber nacido en un país con una cultura tan maravillosa? Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle a